Padre, en el nombre de Jesús, qué lindo es adorarte, Señor, qué lindo es bendecir tu nombre, Padre. Qué gran refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestros espíritus, para nuestro cuerpo es abrir nuestros labios y adorarte y bendecir tu nombre y cantarte y levantar nuestras manos, Señor, y rendirnos ante ti. Gracias, Señor, por la mañana que nos regalas, Padre. Una mañana de encuentro con tu presencia. Una mañana de dirección, Padre. En el nombre de Jesús presentamos nuestras vidas una vez más para que nos hables a través de la revelación de la palabra, Padre. Gracias porque tú nunca llegas tarde y siempre llegas a tiempo. Gracias porque podemos descansar en ti y tener la confianza y la seguridad de que todos nuestros caminos y todos nuestros días te son conocidos, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Mira, hace unas semanas atrás yo estaba trabajando en la ciudad de Fayetteville y uno de esos días salí a la oficina. eh, Salí del hotel, me subí a mi auto y salí en dirección a la oficina y decidí no poner el GPS, confiado de que yo me sabía el camino. Entonces, después de unos minutos, me di cuenta de lo que iba a ser un trayecto de 10 minutos. Me estaba dirigiendo en dirección opuesta y ya se estaban acercando a los 30 minutos. Así que no sé si a ti te ha pasado algo parecido y que es que cuando tú crees que vas en la dirección correcta, pero de repente te das cuenta que todo a tu alrededor comienza a no parecerse a lo que se supone que se parezca. Eh, y uno empieza como a preguntarse, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que estoy en la dirección correcta? Todo eso sucede porque tú decidiste un día aventurarte, ¿verdad? Y en mi caso decidí aventurarme a no tener la dirección correcta. En estos últimos días yo he estado pensando sobre la voluntad, porque la voluntad es como ese GPS que te direcciona, ¿verdad? Y yo estaba pensando en la voluntad y la Real Academia Española, la RAE, lo define como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Mira qué interesante eso. La facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Entonces, eso le da paso al título de lo que voy a estar compartiendo hoy bajo el tema voluntad. Cuando tú y yo hablamos de voluntad, estamos hablando de la facultad de decidir, como bien dije, es ese libre albedrío que tenemos que nos permite forjar nuestros propios destinos, ya sea para bien o ya sea para mal. La vida es muchas veces así. Tomamos decisiones basadas en lo que estamos creyendo, lo que estamos viviendo o nuestras propias definiciones de vida que creemos que son lo correcto. Seguimos ese propio criterio que desarrollamos o entendemos para luego darnos cuenta de que estamos lejos del propósito de Dios. A veces nos damos cuenta y decidimos hacer algo y hay veces que nos damos cuenta y decidimos seguir caminando al respecto. Entonces yo quiero hoy hablarte sobre 4 individuos en la Biblia que enfrentaron las mismas luchas entre su propia voluntad y hacer la voluntad de Dios, entre decidir caminar bajo lo que ellos entendían que era propio o decidir caminar bajo lo que Dios estaba demandando de ellos. Y entonces, el primer individuo que quiero compartirte es precisamente cuando nosotros imponemos nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañes allá al Antiguo Testamento, al primer libro del profeta Samuel, y vamos a estar hablando del capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Y entonces vamos a leer el verso 1 y 2 y luego vamos a saltar al 7 y continuamos hacia adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, amén. Verso 1 de Primera de Samuel 15. Un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. 2. Así dice el Señor de los ejércitos. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Saltamos al verso 7. Saúl atacó a los amalecitas desde
Havilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. 8. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. 9. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Fíjese bien qué interesante que ellos decidieron destruir todo excepto lo que a su interpretación era inútil, o destruyeron solamente lo que a su interpretación era inútil y lo que no servía, ¿verdad? El verso 10 continúa diciendo, la palabra del Señor vino a Samuel. Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó toda la noche clamando al Señor. 12. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio la vuelta y continuó hacia Gilgal. 13. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. ¿Perdón? No, ya cerramos todo. Amén. Pues sí. Verso 14. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? 15. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. 16. Basta, le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. 17. Entonces Samuel dijo, no es cierto, aunque te creías poca cosa. Mira qué interesante la aclaración que le hace el profeta al rey. Antes de que tú fueras rey, tú te creías poca cosa. Y ahora estás en una posición donde has sido colocado y ha sido por el favor y por la gracia del Señor, porque en realidad tú eres poca cosa. Tan cierto es que te lo creías así. Vuelvo de nuevo a empezar ese verso 17 luego de hacer ese paréntesis y esa aclaración. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? 18. Y te envió a cumplir una misión. Él te dijo, ve y destruyes a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. 19. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste manos del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. 21. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. 22. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y presta atención, más que la grasa de los carneros. 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y tú has rechazado la palabra del Señor, entonces Él te ha rechazado como rey. Lo que acabamos de tú y yo leer aquí en la mañana de hoy nos da y nos recuerda que Dios le había dado unas instrucciones precisas a Saúl, que era destruir por completo a los amalecitas. Pero lo interesante de este recorrido es que Saúl decidió modificar las instrucciones de Dios. Lo primero que hace es que perdona al rey y lo segundo que hace es que guarda lo que según la interpretación de ellos y la apariencia de ellos era lo mejor del ganado. Y luego dice, no, es que lo guardamos porque es precisamente para Dios.
Y una vez más te recuerdo lo que dice ahí, en 1 Samuel, el versículo 22, cuando dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Lo cual la Biblia nos está recordando hoy que la voluntad del Señor es más alta y más agradable que nuestra propia interpretación. Entonces, cuando uno lo lee y uno dice, sí, eso hace sentido, sí, es cierto, eso, gloria a Dios por eso es poderoso. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos intentado modificar la voluntad de Dios para acomodarlos a nuestra conveniencia? ¿Qué decisiones nosotros hemos tomado que sabemos que no necesariamente son la voluntad de Dios, pero las intentamos acomodar a nuestra conveniencia? Porque ¿será que estamos obedeciendo completamente lo que Dios nos ha pedido? ¿O estamos guardando lo que parece mejor del ganado porque somos así como más lógicos? Decimos, no vamos a desperdiciar esto. Sabemos más que el Señor. Aunque no lo decimos abiertamente, con nuestra conducta, eso es lo que accionamos, eso es lo que creemos y eso es lo que ejecutamos. El segundo individuo que yo te quiero compartir es aquel que huye de la voluntad de Dios. Y vamos a ir al libro del profeta Jonás en el capítulo 1, del 1 al 3, leyendo de la siguiente manera. Verso 1 de Jonás 1:3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo, debo decir, así del Señor. Jonás había recibido un llamado muy claro de Dios para ir a Nínive, pero él decidió por su propia voluntad, y aquí volvemos al asunto de la voluntad, evitar la voluntad de Dios. Valga la redundancia, pero es que una trata de mi propia voluntad y la otra la voluntad de Dios. Él decidió por su propia voluntad ignorar o evitar la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia relata que él terminó en medio de una tormenta en el vientre de un gran pez, solo para después de rendirse. Fue que Dios lo restauró y lo usó para cumplir su propósito. Hablando sobre este asunto de terminar en el vientre de un gran pez, yo no sé si ustedes vieron hace como 3 semanas que se volvió viral un video, ¿verdad? De el chico que estaba kayakeando y vino una ballena por debajo y se lo comió, pero lo escupió rápidamente porque se dio cuenta que de verdad que no era comida. Sí, y bien impresionante. Y el papá viendo eso mientras la ballena se comía a su hijo. Y fue grabado, fue una experiencia. Yo estaría todo, yo creo que yo no entraría al agua jamás por el resto de mis días. Sí, 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 y el kayak, pero lo escupió rápidamente. Fue cuestión de segundos, pero. ¿Ah? Y bueno, sí. Triste el papá, porque el papá estaba viendo estaba grabando toda la escena porque su hijo estaba kayakeando con él. Estaba encima del agua, ni siquiera estaba abajo. Porque yo digo, si hubiera estado abajo, a lo mejor lo confunde con una foca o whatever. No, la ballena vino desde abajo y se lo tragó. Sí, sí, estaba kayakeando, sí. Como en las películas. Sí. Como Pinocho. Con Pinochet. O como en la película de Shark que viene así. Sí. Bueno, volvamos a Jonás acá. Reflexionando sobre la vida de Jonás, en estos momentos, en el día de hoy, ¿dónde tú estás parado con respecto a la voluntad de Dios para tu vida? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Te encuentras alineado a la voluntad de Dios para tu vida o andas huyendo de lo que Dios te ha pedido hacer? El Señor es claro con lo que demanda de nosotros y nos pide hacer. Entonces, nos encontramos en una tormenta que pudo haberse evitado si hubiéramos obedecido desde el principio. Y entonces, o será que te andas camino o dirigiéndose hacia una tormenta que es totalmente innecesaria, porque si hubiésemos obedecido la voluntad de Dios, no nos enfrentaríamos a tormentas innecesarias. Hay veces
que nosotros buscamos las propias tormentas con las decisiones que tomamos cuando intentamos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Hay otro individuo que habla en la Biblia donde él habla que la voluntad de Dios es todo lo contrario, es un deleite. Y eso por eso es que este individuo se le llama a alguien conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 8, cuando David escribe lo siguiente en este Salmo. El verso 8 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Mira qué conclusión de vida él tiene. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. No mi voluntad. Me da placer hacer tu voluntad. Entonces, David había entendido que hacer la voluntad de Dios no es una carga, sino un gozo. Obedecer a Dios trae gozo, trae satisfacción. Por eso él dice, me deleito en hacer tu voluntad. En contraste, tenemos a Saúl y a Jonás. David anhelaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo te pregunto en el día de hoy, ¿cómo cambiaría nuestra vida si en lugar de ver la voluntad del Señor como una carga, la comenzáramos a ver como un deleite? ¿Estamos buscando la voluntad de Dios con gozo o estamos buscando la voluntad de Dios con resistencia? El otro individuo que quiero compartir en la mañana de hoy habla de cuando hace de la voluntad de Dios una rendición, cuando se rinde a cumplir la voluntad de Dios. Y hablo precisamente de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42, dice Jesús hablando, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús lo que hizo fue que nos mostró el mayor ejemplo de sumisión al Padre cuando le estaba diciendo, mira, a mí no me gustaría pasar por esto, pero al final del día no se trata de mí, se trata de ti. No fue fácil, pero él confió y cumplió el propósito del Padre en él. Entonces, lo que esto nos revela a nosotros y lo que nos apremia o nos toca en la mañana de hoy, en el día de hoy, es reflexionar si nosotros estamos dispuestos a decirle a Dios, no se haga mi voluntad, que no sea como yo quiera, Señor, sino que sea como tú. Hoy, si sobre todas las cosas es un buen día para uno decirle al Señor, mira, Señor, voy a analizar mi vida, Espíritu de Dios, ayúdame a escudriñar mi vida, ayúdame a analizar mi vida y qué áreas de mi vida son las que yo necesito rendir hoy. ¿Qué cosas son las que yo necesito entregarte, depositar en ti? Hacer que tu voluntad sea manifiesta en esas áreas. El último punto que quiero compartir en el día de hoy es cuando hablamos de la importancia de nosotros renovar nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y estos son escrituras que hemos estudiado aquí cuando estuvimos estudiando, la mayoría de ellas estuvimos estudiando las cartas y quiero repasarlas rápidamente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces nosotros debatiendo como vivir bajo nuestra voluntad, vivir bajo lo que nosotros entendemos que es correcto, a lo que a nosotros nos parece que es correcto, basado en nuestras propias metas, nuestras propias ambiciones personales, nuestros propios deseos, versus vivir basado en la voluntad de Dios para nuestras vidas. La clave de esto, mis amados, es cada vez que tú te alinees a la voluntad de Dios, el Señor se encarga de los detalles de tu vida. Amén. Si nosotros entendiéramos esto, nosotros no debatiríamos tanto con la voluntad de Dios. Si nosotros descansáramos en esto, si nosotros lo pusiéramos en práctica. Mira, Colosenses 1:9 dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esa oración
que estaba haciendo el apóstol por la iglesia de Coloso es la misma que nos aplica hoy en día. Que el Señor nos haga conocer plenamente su voluntad con toda la sabiduría que esto implica, pero también con la comprensión espiritual que es necesaria. Cuando Jesús nos enseñó a orar, habló precisamente sobre la voluntad. Mira lo que dice Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, la pregunta que nos compete en el día de hoy es que ¿estamos nosotros renovando nuestra mente diariamente para conocer cuál es la voluntad de Dios? Porque esto es un ejercicio diario. Porque si nosotros no estamos alineados a una vida saludable espiritual, nos exponemos a que nuestra propia voluntad tome control y se manifieste, ¿verdad? Lo que los psicólogos dicen que en la analogía del auto, que sea tu propia voluntad la que vaya conduciendo y la voluntad de Dios vaya en el asiento de atrás. Cuando en realidad lo que debe de estar conduciendo es la voluntad de Dios y tu propia voluntad debe de estar en el asiento de atrás. Hoy yo te he estado compartiendo herramientas basadas en vivencias reveladas en la Biblia, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a asegurarnos que vivimos bajo la dirección de Dios y no bajo nuestra propia dirección. Para concluir, y a manera de repaso, hoy vimos cómo diferentes personajes de la Biblia respondieron a la voluntad de Dios. Primero empezamos con Saúl, que nos enseña que modificar la voluntad de Dios siempre trae consecuencias. En el caso de él le costó el reino. Jonás, que nos muestra que huir de la voluntad de Dios no cambia su plan. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, aunque Jonás no quería. David, que nos enseña que la voluntad de Dios puede ser un deleite, un gozo que trae llenura, satisfacción, plenitud. Jesús, que nos muestra un ejemplo del supremo, la manifestación de rendición, de rendirse a la voluntad del Padre. Y entonces Pablo, que habla en su carta a las iglesias, que nos llama y nos recuerda la importancia de constantemente renovar nuestra mente para que podamos así conocer la voluntad de Dios. No hay otro propósito de renovar tu mente que no sea conocer la voluntad de Dios, debo decir. Entonces, si hoy sea que se acaban tus días, o tienes una revelación, o tienes una visión, y el Señor se presenta delante de ti, te pregunta directamente, ¿cómo es que tú estás respondiendo a mi voluntad? ¿En cuál de estos grupos tú caerías? Si el Espíritu de Dios viene delante de ti en el día de hoy y te dice, ¿en qué grupo tú estás de estos grupos de voluntades? ¿En qué grupo de obediencia o desobediencia te encuentras? Mira, esta semana yo te voy a invitar a hacer un reto. Número 1, que ores diariamente, pidiéndole a Dios para que revele tu voluntad en las decisiones que tomes. Sé intencional en tu oración personal y dile, Señor, revélame tu voluntad en cada decisión que yo tome diariamente. Lo segundo es que evalúes tu vida y te preguntes, ¿estoy obedeciendo a Dios completamente o será que estoy ajustando mi voluntad a mi propia conveniencia? Estoy tratando de modificar, me estoy parando en áreas grises porque no es blanco, no es negro, es gris, así que se ve bonito. En Dios no hay medias. La tercera cosa que yo te voy a recomendar es que identifiques al menos una área de tu vida y la rindas. Rinde un área de tu vida. Esa área de tu vida que cuando nosotros nos autoanalizamos sabemos en qué área nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. Esto no es una ciencia ni un misterio, ni requiere una revelación muy profunda. Tú mismo te conoces, tú mismo sabes dónde estás parado, tú mismo sabes dónde estás posicionado en tu caminar con Dios. Entonces, identifica un área, por lo menos comienza con un área de tu vida que no le estás entregando y que no estás haciendo a la voluntad de Dios, sino tu propia voluntad, y comienza a tomar medidas correctivas. Para concluir ahí con la cabeza inclinada,
y con los ojos cerrados. Hoy el Señor nos está preguntando, ¿será que vas a seguir tu propio camino o te vas a rendir a mi voluntad? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? ¿Será que se continuará justificando tu desobediencia como Saúl? ¿O será que vas a huir como Jonás? ¿O será que te comenzarás a deleitar en la voluntad como David y será que te rendirás como Jesús? ¿En qué grupo caes? Si hoy tú quieres tomar la decisión de rendirte completamente a la voluntad de Dios, dile, Señor, te entrego mi voluntad. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Aunque no vea, aunque no entienda, aunque me desespere, aunque se aleje de mis deseos personales, de mis metas temporeras o a largo plazo, ayúdame a cumplir tu voluntad, porque yo confío que tu voluntad, Señor, siempre, 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 siempre será mejor para mi vida, para mi familia, para mi hogar y para los que yo impacto con mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu revelación, Señor. Gracias por hablarnos de la voluntad, Señor. Porque a veces nos creemos sabios en nuestras propias opiniones, Señor. Nos creemos sabios en nuestras propias metas o experiencias, Señor. Y comenzamos a caminar alejados de tu voluntad para con nuestra vida. Pero si entendiésemos, Señor, que caminando en tu voluntad, hacia tu voluntad y con tu voluntad, podremos obtener aquello que es necesario para nuestras vidas. También, Señor, podemos ver la manifestación de tu amor y de tu gracia sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, Señor, sobre nuestro diario vivir, Señor, sobre lo que tenemos alrededor, sobre nuestra salud, Señor, porque tu voluntad es manifiesta en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros nos sometemos a ti, Señor, y confiamos que tú sabes lo que nos conviene. En el nombre de Jesús, danos fuerza. Danos entendimiento. Padre, que podamos meditar en esta palabra que hemos compartido en el día de hoy. Padre, estos ejemplos que hemos estudiado de hombres, Señor, donde tuvieron diferentes expresiones de voluntad, Señor. Unos voluntades propias y otros voluntades alineadas a ti, Señor. Que nos parezcamos al último grupo, Señor. Con voluntades alineadas a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo eres Dios.